Vamos a retomar un poquito de ayer. Pocas personas toman decisiones financieras únicamente con una hoja de cálculo. Los hacen en la mesa de la cena o en una reunión de empresa. Lugares donde la historia personal, su propia visión única del mundo, el ego, el orgullo, el marketing y los incentivos extraños se combinan en una narrativa que funciona para usted. Otro punto importante que ayuda a explicar por qué las decisiones financieras son tan difíciles y por qué hay tanta mala conducta, es reconocer lo nuevo que es el tema. Ya ven que justo estamos platicando de eso. Las cosas nuevas nos llaman la atención y a veces nos pueden llevar hacia caminos incorrectos. El dinero existe hace mucho tiempo. Se cree el rey Ali Yes Lidia, ahora parte de Turquía, creó la primera moneda oficial en el 600 antes de Cristo. Pero la base moderna de las decisiones monetarias, ahorrar e invertir, se basa en conceptos que son prácticamente bebés. Retirarte a fines del 2018 a finales del 2018 había 27 millones de dólares en cuentas de jubilación de Estados Unidos, lo que lo convierte en el principal impulsor de las decisiones de ahorro e inversión del inversor común. A ver, espérenme, porque siento que eso ya lo habíamos leído, ¿recuerdan? Ya habíamos visto eso. Sí, esta parte no sé por qué se movió. Bienvenidos a todos. Ya, aquí está, de hecho nada bueno aparece. Ya estábamos justamente hablando de Bill Gates y cómo la suerte también influye. Vámonos aquí. Durante sus sesiones nocturnas, Allen recordó que Gates le mostró una revista Fortune y le dijo, fíjense, eso también lo hemos leído, un poco de matemáticas rápidas. No, eso también lo vimos. Disculpen, no sé qué pasó aquí. Vamos desde aquí. Ken Evans y Bill Gates se hicieron mejores amigos en octavo grado. Hola a todos, hola Betty. Según el propio Gates, el mejor alumno de la clase. Los dos hablaban por teléfono de cantidades ridículas. Gates recuerda en el documental It's Inside Bill Brains. Aún conozco el número de teléfono de Kent. Ah, disculpen, todo eso ya lo habíamos leído. Ya, vamos a ir. Recuerdan que el último cerramos así, Bill Gates conoce a su amigo Kent y Kent justamente iban muy bien. Vamos, Victoria, en eso estamos encontrando en la página 31, ¿vale? Cada año alrededor, y murió en un accidente de montaña, Kent. Entonces vamos a retomarlo desde ahí. Cada año alrededor de tres docenas de muertes por montañismo. Cada año hay alrededor de tres docenas de muertes por montañismo en los Estados Unidos. Las probabilidades de morir en una montaña en la escuela secundaria son aproximadamente de una en un millón. Bill Gates experimentó una suerte entre un millón al terminar Lake, Lakeside. Ken Evans experimentó el riesgo entre un millón al no llegar nunca a terminar lo que él y Gates se propusieron lograr. La misma fuerza, la misma magnitud, actuando en direcciones opuestas. La suerte y el riesgo son la realidad de que cada resultado en la vida está guiado por fuerzas distintas del esfuerzo individual. Son tan similares que no puedes creer que uno sin respetar por igual al otro. Ambos ocurren por el mundo, ambos ocurren porque el mundo es demasiado complejo para permitir que el 100% de sus acciones dicten el 100% de sus resultados. Están impulsados por lo mismo. Eres una persona en un juego con otras 7.000 millones de personas e infinitas partes móviles. El impacto accidental de acciones fuera de su control puede tener más consecuencias que las que toma conscientemente. Pero ambos
son tan difíciles de medir y de aceptar que con demasiada frecuencia se pasan por alto. Por cada Bill Gates hay un Kent Evans, que era igual de habilidoso y motivado, pero terminó en el otro lado de la ruleta de la vida. Si da suerte y arriesga su debido respeto, se da cuenta de que cuando se juzga el éxito financiero de las personas, tanto el suyo como el de los demás, nunca es tan bueno o tan malo como parece. Hace años le pregunté al economista Robert Shiller, quien ganó el Premio Nobel de Economía, ¿qué quiere saber sobre la inversión que no podamos saber? El papel exacto de la suerte en los resultados exitosos, respondió. Me encanta esa respuesta, porque nadie piensa en la suerte. Más bien, nadie piensa que la suerte no juega en papel en el éxito financiero. Pero dado que es difícil cuantificar la suerte y de mala educación sugerir que el éxito de las personas se debe a ella, la postura predeterminada a menudo es ignorar implícitamente la suerte como un factor de éxito. Si digo, hay 1.000 millones de inversores en el mundo por pura casualidad, ¿esperarías que 10 de ellos se convirtieran en multimillonarios predominantemente sin suerte? Usted respondería, por supuesto, pero luego si le pido que nombre a esos inversores en su cara, es probable que retroceda. Al juzgar a los demás, atribuir el éxito a la suerte te hace parecer celoso y mezquino, incluso si sabemos que existe. Y cuando te juzgas a ti mismo, atribuir el éxito a la suerte puede ser demasiado desmoralizador para aceptarlo. El economista Bashar Masudem ha demostrado que los ingresos entre hermanos están más correlacionados con la altura y el peso. Si eres rico y alto, es más probable que tu hermano también sea rico que alto. Creo que la mayoría de nosotros sabemos intuitivamente que esto es cierto. La calidad, su educación y las puertas que se abren para usted están fuertemente vinculadas al estatus económico de sus padres. Pero búscame dos hermanos ricos y te mostraré dos hermanos que no creen que los hallazgos de este estudio se apliquen a ellos. Ayer platicábamos esto, también lo habíamos leído. Estamos repasando. Mari, ayúdame. No, es cierto, está bien. Lo estamos repasando y decíamos esa parte, yo me acuerdo porque me quedó muy grabado, justamente que este vínculo con los hermanos es muy fuerte, pero también lo podemos ocupar para cosas positivas. El fracaso, que puede ser cualquier cosa, desde la bancarrota hasta no alcanzar una meta personal, es igualmente abusado. Las empresas fallidas no se esforzaron lo suficiente, las malas inversiones no se pensaron lo suficientemente bien, las carreras descarriadas se deben a la pereza. A veces sí, por supuesto, pero ¿cuánto? Es tan difícil de saber. Todo lo que vale la pena perseguir tiene menos del 100% de probabilidades de éxito y el riesgo es lo que ocurre cuando terminas en el lado desafortunado de esa ecuación. Al igual que ocurre con la suerte, la historia se vuelve demasiado difícil, demasiado complicada, demasiado complicada si tratamos de distinguir qué parte de un resultado fue una decisión consciente frente a un riesgo. Digamos que compro una acción y 5 años después no ha ido a ninguna parte. Es posible que haya tomado una mala decisión comprándolo en primer lugar. También es posible que tomé una buena decisión que tenía un 80% de posibilidades de ganar dinero y acabé del lado desafortunado, 20%. ¿Cómo sé cuál es cuál? ¿Cometí un error o simplemente experimenté la realidad del riesgo? Es posible medir estadísticamente si algunas decisiones fueron acertadas, pero en el mundo real, día a día, simplemente no lo hacemos. Es muy difícil. Preferimos historias simples que son fáciles, pero a menudo diabólicamente engañosas. Fíjense qué interesante. ¿Cuántas veces nada más le atribuimos eh, al esfuerzo el éxito? También debemos de buscar un poquito de esta suerte. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, también sentirnos tranquilos de que esa poquita suerte nos puede llegar o no, pero que nosotros podemos seguir avanzando. A veces nos presionamos demasiado por querer llegar a un punto que a veces nos hace falta para estar ahí. Yo te invito a que lo veas de esa manera. Relájate.
vamos a llegar. Y si no, de todos modos, relájate. Lo estamos haciendo. Estamos tomando acciones hoy que estás conectado para aprender de algo diferente. Acciones que muchas personas no lo hacen, ¿cierto? Y entonces con estas acciones seguramente vamos aprendiendo y somos conscientes, somos más conscientes. Por ejemplo, a mí al leer esto me relaja mucho en saber que si invierto y lo pierdo es parte del juego, pero si invierto y lo gano también es parte. Relajarme con eso, que no va a depender de que tome una buena o mala decisión. Por eso, eh, aquí sí me permito hacer como un paréntesis un poquito más grande, la importancia de diversificar. Si tienes mala suerte en un negocio, en una inversión, prueba en otra. Si te va bien, también prueba en otra, porque no siempre nos va a ir bien. ¿Están de acuerdo? Puede salir algo mal. De acuerdo a lo que nos están diciendo, es una probabilidad. Y como es una probabilidad, pues entonces busca otro lugar y así vamos cambiando. Diversifica, eso es súper importante. Después de pasar años rodeado de inversores y líderes empresariales, me he dado cuenta que el fracaso de otra persona suele atribuirse a malas decisiones, mientras que los propios fracasos suelen atribuirse al lado oscuro del riesgo. Al juzgar tus fracasos, es probable que prefiera una historia limpia y simple de causa y efecto, porque no sé cuál está pasando dentro de tu cabeza. Tuviste un mal resultado, así que debe haber sido causado por una mala decisión. Es la historia que tiene más sentido para mí. Pero al juzgarme a mí mismo, puedo inventar una narrativa salvaje que justifique mis decisiones pasadas y atribuya los malos resultados al riesgo. La portada de la revista Forbes no celebra a los inversores pobres que tomaron buenas decisiones, pero que pasaron por el lado desafortunado del riesgo. Pero es casi seguro pero es casi seguro celebra a los inversores ricos que tomaron decisiones correctas o incluso imprudentes y tuvieron suerte. Ambos lanzaron la misma moneda, que casualmente aterrizó en un lado diferente. La parte peligrosa de esto es que todos estamos tratando de aprender qué funciona y qué no con el dinero. ¿Qué estrategias de inversión funcionan? ¿Cuáles no? ¿Qué estrategias comerciales funcionan? ¿Cuáles no? ¿Cómo te haces rico? ¿Qué evita ser, cómo evita ser pobre? Tenemos, tendemos a buscar estas lecciones al observar los éxitos y los fracasos y decir, haz lo que ella hizo, evita lo que él hizo. Si tuviéramos una varita mágica, descubriríamos exactamente qué proporción de estos resultados fueron causados por acciones que son repetibles en comparación con el papel de riesgo aleatorio y la suerte que influyó en esas acciones, en una forma u otra. Pero no tenemos una varita mágica. Tenemos cerebros que prefieren respuestas fáciles sin mucho apetito por los matices. Por lo tanto, identificar los riesgos que debemos emular o evitar puede resultar tremendamente difícil. Permítame contarles otra historia de alguien que, como Bill Gates, tuvo un gran éxito, pero cuyo éxito es difícil de precisar como causado por la suerte o la habilidad. Cornelius Vanderbilt acababa de cerrar una serie de acuerdos comerciales para expandir su imperio ferroviario. Uno de sus asesores comerciales se inclinó para decirle a Vanderbilt que cada transacción que accedía infringía la ley. Dios mío, John, dijo Vanderbilt. ¿No supones que puedes manejar un ferrocarril de acuerdo con los estatutos del estado de Nueva York, verdad? Mi primer pensamiento al leer esto fue, esa actitud es la razón por la que tuvo tanto éxito. Las leyes no se adaptan a los ferrocarriles durante la época de Vanderbilt. Así que dijo, al diablo con esto, y siguió adelante, de todos modos. Vanderbilt tuvo un gran éxito. Así que es tentador ver su alarde de la ley, que fue notorio y vital para su éxito, como una sabiduría sabia. Ese visionario rudo no dejó que nada se interpusiera en su camino. Pero, ¿qué tan peligroso es ese análisis? Ninguna persona en su sano juicio recomendaría un delito flagrante como rasgo empresarial. Puede imaginarse fácilmente que la historia de Vanderbilt resultaría muy diferente. Un forajido cuya joven empresa se derrumbó por orden judicial.
Entonces tenemos un problema aquí. ¿Puede elogiar a Vanderbilt por hacer alarde de la, hacer alarde de la ley con tanta pasión como crítica a Enron por hacer lo mismo? Quizás uno tuvo suerte al evitar el brazo de la ley, mientras que el otro se encontró en el lado del riesgo. John D. Rockefeller es similar. Su frecuente elusión a la ley, un juez una vez llamó a su empresa nada mejor que un ladrón común, a menudo es retratado por los historiadores como un astuto astucia empresarial. Tal vez lo fue, pero ¿cuándo cambia la narrativa de no permitirse las leyes obsoletas se interponen en el camino de la innovación a cometiste un crimen? ¿Cuándo creen que pase eso? ¿O qué poco tendría que cambiar la historia para que la narrativa pasara de Rockefeller era un genio, trata de aprender de sus éxitos, a Rockefeller era un criminal, trato de aprender de sus fracasos comerciales? Muy poco. ¿Qué me importa la ley? Dijo Vanderbilt una vez. No, no tengo el poder. Lo hizo y funcionó, pero es fácil imaginar que esas son las últimas palabras de una historia con un resultado muy diferente. La línea entre atrevido e imprudente puede ser delgada. Cuando no damos riesgo y suerte, su facturación adecuada a menudo es invisible. Benjamin Graham es conocido como uno de los mayores inversores de todos los tiempos, el padre de la inversión en valor y el primer mentor de Warren Buffett, pero la mayor parte del éxito del inversor de Benjamin Graham se debió a la posesión de una enorme parte de las acciones de Heiko, que, según él mismo admitió, rompió casi todas las reglas de diversificación que el propio Graham estableció en sus famosos textos. ¿Dónde cae aquí la delgada línea entre audaz e imprudente? No lo sé. Graham escribió sobre su bonanza de Heiko, un golpe de suerte o una decisión sumamente astuta. ¿Podemos distinguirlo? No es fácil. De manera similar, pensamos que Mark Zuckerberg es un genio para rechazar la oferta de Yahoo de $1.000 millones en el 2006 para comprar su empresa. Vio el futuro y se mantuvo firme, pero la gente critica a Yahoo con tanta pasión por rechazar su propia gran oferta de compra de Microsoft. Esos tontos debieron haber cobrado mientras pudieron. ¿Cuál es la lección para los emprendedores aquí? No tengo idea, porque el riesgo y la suerte son muy difíciles de precisar. Hay tantos ejemplos de esto, innumerables fortunas y fracasos. Deben ser resultado al apalancamiento. Los mejores y peores gerentes impulsan a sus empleados lo más duro que pueden. El cliente siempre tiene la razón y los clientes no saben lo que quieren. Son ambas sabidurías empresarial aceptada. La línea entre inspirador audaz y totalmente imprudente puede tener 1 milímetro de grosor y solo se puede ver en retrospectiva. El riesgo y la suerte son dobles. Este no es un problema fácil de resolver. La dificultad para identificar qué es suerte, qué es habilidad y qué es riesgo es uno de los mayores problemas que enfrentamos cuando tratamos de aprender sobre la mejor manera de administrar el dinero. Pero dos cosas pueden indicarle una mejor dirección. Tenga cuidado a quien elogia y admira, tenga cuidado a quien menosprecia y desea evitar convertirse. O simplemente tenga cuidado al asumir que el 100% de los resultados se puede atribuir al esfuerzo y las decisiones. Después de que nació mi hijo, le escribí una carta que decía en parte, algunas personas nacen en familias que fomentan la educación, otros están en contra. Algunos nacen en economías florecientes que fomentan el espíritu empresarial, otros nacen en la guerra y la miseria. Quiero que tengas éxito y quiero que te lo ganes. Pero tenga en cuenta que no todo el éxito se debe al trabajo duro y que no toda pobreza se debe a la pereza. Tenga esto en cuenta al juzgar a las personas, incluido usted mismo. Fíjense qué interesante. Sí tenemos que poner qué cosas sí estamos haciendo bien y qué cosas no estamos haciendo de forma adecuada.
No es un libro que de inicio lo que nos esté diciendo es, no te preocupes, si te equivocaste, estás mal. No, no estás mal, fue un error, fue mala suerte, sino que nos invitan a que también dejemos de juzgarnos tan duros. Te invito a que pongas en el chat un uno si tú te has juzgado muy duro, y sobre todo en la parte financiera. Yo creo que es un tema que si bien hay cosas que nosotros también podemos ir mejorando, hay cosas que no dependen solo de nosotros. Y gracias a esos que comparten, ¿verdad que sí? Luego decimos, es que era tan obvio, ¿por qué me vieron la cara? No, espérate, si los estafadores a eso se dedican, si la gente que no tiene escrúpulos, en parte eso también es, o sencillamente no era gente que no tenía escrúpulos, se les salió del control. Es importante que nosotros también seamos conscientes y nos relajemos. Y de la misma manera que podemos compartirlo con los demás, porque también para juzgar luego somos bien sencillitos, ¿verdad? Por acá perdieron un BMW sin haberlo tenido. Claro, así no se llega a pasar a varios. ¿Hemos tenido malas experiencias? Sí, pero también hay otras que pueden ser positivas, ¿vale? Me acuerdo de un libro, creo que era Psicocibernética, ya lo leímos por acá, que hablaba de eso. Una persona se hacía tan buena en lo que hacía que podía detectar un infarto antes de que pasara. ¿Por qué? Algo empezaba a cambiar. Cuando nosotros también empezamos a ver las cosas de una manera distinta, también podemos empezar a cambiar. Y eso es interesante. Vamos a seguir leyendo. Por lo tanto, concéntrese menos en individuos específicos y estudios de casos y más en patrones generales. Eso sí es importante, los patrones generales. Estudiar a una persona específica puede ser peligroso porque tendemos a estudiar ejemplos extremos. Los multimillonarios, los directores ejecutivos o los fracasos masivos que dominan las noticias. Y los ejemplos extremos suelen ser los menos aplicables a otras situaciones, dada su complejidad. Cuanto más extremo sale el resultado, es menos probable que pueda aplicar sus lecciones a su propia vida, porque es más probable que el resultado esté influenciado por extremos de la suerte o el riesgo. Se acercará más a las conclusiones prácticas al buscar patrones amplios de éxito y fracaso. Cuanto más común sea el patrón, más aplicable podría ser a su vida. Tratar de emular el éxito de inversión de Warren Buffett es difícil, porque sus resultados son tan extremos que el papel de la suerte en el desempeño de su vida es muy probablemente alto y la suerte no es algo que pueda emular de manera confiable. Pero darse cuenta, como veremos en el capítulo 7, de que las personas que tienen control sobre su tiempo tienden a ser más felices en la vida, es una observación lo suficientemente amplia y común como para que se pueda hacer algo en ella. Fíjense, aquí ya nos va diciendo otras cosas que no nada más es cuestión de suerte, sino pues ni hubiéramos leído el libro. El dinero se genera con suerte. Ya, punto, se acabó. No, también hay otros patrones, pero sí es importante dónde nos enfocamos, porque luego en verdad nos estamos enfocando tanto en el drama, tanto en yo no hice, ay, me vieron la cara, ay, perdí tanto. Es importante que nos empecemos a enfocar. Hubo una frase por ahí que escuché que me gustó. Mi prosperidad no depende de una persona o de una inversión. Somos tan prósperos que podemos seguir creciendo. Y eso es parte de lo que estamos aprendiendo y haciendo. Mi historiador favorito, Frederick Lewis Allen, dedicó su carrera a describir la vida del estadounidense promedio. Cómo vivían, cómo caminaban, qué hacían para trabajar, qué comían para cenar, etcétera. Hay lecciones más relevantes para aprender más allá de este tipo de observaciones, de este tipo de observación amplia que hay al estudiar los personajes extremos que tienden a dominar las noticias. Bill Gates dijo una vez, el éxito es un pésimo maestro. Seduce a las personas inteligentes que no, a pensar que no pueden perder. Fíjense qué interesante. Cuando tenemos éxito, en ocasiones decimos, pues no puedo perder. O sea, yo, Carlos, y a mí me pasaba, yo en mi primera temporada de abogado era tan ególatra que decía, yo, Carlos, pues claro que yo lo sé, claro que yo puedo, claro que bla, bla, bla. Nada más como egoísmo, no como una parte real, no trabajándolo desde el ser. Y eso es también importante.
No lo hagamos desde el ego. Eso sí te invito a que seamos más humildes. Todos podemos mejorar en humildad, ¿vale? Eso es el autoconcepto que podemos estar teniendo. Cuando las cosas vayan extremadamente bien, date cuenta de que no es tan bueno como crees. No eres invencible. Y si reconoces que la suerte te trajo el éxito, entonces tienes que creer en el primo de la suerte, el riesgo, que puede cambiar tu historia con la misma rapidez. Pero lo mismo ocurre en la otra dirección. El fracaso puede ser un pésimo maestro, porque seduce a las personas inteligentes a pensar que sus decisiones fueron terribles, cuando a veces solo reflejan la implacable realidad del riesgo. El truco al lidiar con el fracaso es organizar su vida financiera de manera que una mala inversión aquí y una meta financiera perdida allí no la borren para que pueda seguir jugando hasta que las probabilidades caigan a su favor. ¿Qué quiere decir esto? No te des por vencido hasta que funcione para ti. Eso es bien importante. A veces cuando nos caemos, en lugar de levantar la cara, no, yo ya no sirvo para esto. Y aplican todo, ahorita estamos hablando de dinero, pero también en el amor, ¿no? No, a mí no me vuelven a romper el corazón. Tranquilo, es una opción. Sin embargo, si nosotros seguimos creciendo, va a ser más sencillo. Si, si nos hacemos dos pasitos para atrás y le quitamos un montón de drama y decimos, ¿qué hice bien y qué no hice bien de esto que está apareciendo? Ah, no hice bien mantenerme en un lugar donde corría un riesgo muy alto. Buenísimo. Hice bien en escuchar opciones de personas que han recorrido un camino similar. Muy bueno. ¿Qué puedo mejorar? Ah, no, no escuchar ciegamente. Algo que a mí me pasaba. Si alguien me decía y yo confiaba en esa persona y me decía, tienes que invertir aquí, ni lo pensaba. ¡Pum! Lo hacía, ¿no? Pero cuando me empecé a dar cuenta que había otras opciones, también dije, esto es interesante. Pero lo más importante es que por mucho que reconozcamos el papel de la suerte en el éxito, el papel del riesgo significa que debemos perdonarnos a nosotros mismos y dejar espacio para la comprensión al juzgar los fracasos. Nada es tan bueno o tan malo como parece. Ahora veamos la historia de dos hombres que empujaron su suerte. Pero esa historia la vamos a ver el día de mañana, en el capítulo 3. Never Enough. Nunca es suficiente. Cuando las personas ricas, when rich people do crazy things, hacen cosas locas. Déjenme ver, ¿no estará el resto en inglés? No. Ah, ok, ya me había espantado, dije. Ahora sí, recuérdenme por ahí, vamos en la página 40. Ok, mañana. Que tengan un excelente día, Betty y todas las personas de TikTok conectadas. Me encantó que anden por acá. Nos vemos mañana. Bonito día. Chao. Chao, Nos gracias. vemos, gente linda de TikTok. Digo, de Sub. Nos vemos. Gracias, Carlos. Llegamos a Bonito día. el día. Bye. Ay.